estamos en la sesión 11 del taller de decoupage y otras técnicas de decoración y hoy vamos a rematar nuestro proyecto. Para ello tenemos que hacer alguna actuación todavía. En primer lugar os voy a comentar que he encerado la tapa que os había comentado la semana pasada, que solamente iba a llevar un poquito de patinado. Bueno, la he encerado hace un ratito para que ya estuviera preparada para brillar. Vamos a darle brillo al exterior que dejamos con la cera echada en la sesión anterior. Y he estado pensando qué íbamos a utilizar para ayudarnos a subir la puerta. Yo en principio había pensado en colocar este pomo, ya veis que le había dado un tono sonrosado, contando que con el patinado iba a coger un poco el tono del fondo, pero me estaba pareciendo excesivamente llamativo y lo que me gustaba era la limpieza que tenía la pieza. Entonces me he decantado por esta otra pieza. Es la perchita pequeña. Lo que he hecho ha sido aplicarle imprimación multiusos, porque la voy a pintar al tono de la caja para que pase lo más desapercibida posible, y la voy a colocar aquí en el canto de arriba para que solamente se vea de frente, solamente se va a ver el perfil. Entonces le he echado la imprimación para que ya estuviera seca, y ahora en el mismo tono en el que he pintado el exterior de la caja, pues voy a pintar esta pieza con un pincel redondo para que se nos meta bien en todas las filigranas. ¿Veis? Porque os comentaba que cuando hacíamos mezclas de pintura era interesante siempre guardar, porque nunca sabíamos qué íbamos a necesitar. No ha sido el caso de que se nos haya estropeado lo que habíamos pintado, pero sí que con este cambio de idea sobre la marcha me viene perfecto tener la misma tonalidad. Bueno, lo aplico, voy a ayudarme de un palillo para sujetarlo y poder aplicarlo bien. Bueno, lo dejamos secando y en un ratito damos otra pasada. Mientras esto seca, vamos a lo primero a brillar las piezas que tenemos enceradas. Vamos a brillar la tapa con un trapo preferiblemente de algodón que no suelte pelo. Brillamos, sencillamente frotamos, tampoco le damos con una fuerza exagerada, sobre todo porque tenemos aquí las aplicaciones que hemos echado con textura, el estarcido que hemos hecho con textura, y no es plan de arrancarlo. Está firmemente unido, pero si aplicamos mucha fuerza, bueno, corremos ese riesgo. En este caso está bastante separados los trozos de la textura, pero en el caso de que estuvieran muy juntos sería difícil brillar. Entonces nos iríamos a hacerlo pues con un cepillo. Esto es un cepillo de los de sacar brillo a los zapatos, lógicamente limpio, que lo tengo para ceras incoloras. Quiero decir, si lo usáis alguna vez con ceras teñidas, entonces ya no os vale más que para sacar brillo a ceras teñidas, pero en este caso está de cera incolora, por eso lo puedo utilizar. Se puede utilizar en toda la pieza, pero bueno, a mí me interesa sobre todo en las zonas que tienen relieve, porque se mete muy bien entre las zonas. Bueno, brillamos el exterior. Es verdad que a lo largo de estos días yo le he dado también la cera a esta parte de arriba, que en la sesión anterior no le habíamos dado, con la idea de que nos pegara bien la lazada. Veis que la lazada tiene algunas manchas avisadas, son de la pátina que dimos el otro día, están así a propósito, no es que estén manchadas. Yo precisamente lo que pretendía era que tuviera un poquito del beige que tiene el craquelado también en su canto. Brillamos, tiene que quedarnos una superficie fina. Si no está fina al tacto, repetiríamos la operación las veces que fuera necesario. Volveríamos a dar cera, esperaríamos otra vez a que la cera secara y brillaríamos. Bueno, como la cera está un poquito seca de más, porque ya lleva unos días puesta, tengo que frotar un poquito más hasta que vea que afine, pero bueno.
ya os comento siempre que la cera esta que utilicé, que es la de artes de manualidades, es una cera en gel que se brilla muy bien. Si fuera una cera de pasta más dura, igual si la dejáis secar mucho os cuesta más trabajo brillarla, pero bueno, una superficie lisa como es esta no tenéis problema. Esta parte de arriba lleva menos tiempo porque se la he echado todavía ayer. Bueno, listo, estas piezas están listas para el patinado. Vamos a sacar un poquito de brillo a la tapa. El otro día visteis que le puse el tornillo y no lo había encolado, se me había pasado, lo he quitado, le he echado un poquito de cola. Aguantaría perfectamente también solo con el tornillo. Es muy importante que esté fino, porque como lo voy a patinar para darle un poquito de sombra en los exteriores, si no está bien fino, pues me puede agarrar demasiada pátina y no conseguir el efecto que yo quería. Le he dado un poquito también a la caja encima del craquelador, no lo necesitaba, ya os comenté que no necesitaba acabado porque es suficientemente duro con el craquelado, pero al final le había barnizado también para que tuviera el mismo efecto y le aplico la cera pues un poco por lo mismo, porque tenga el acabado lo más parecido al resto de la caja, es decir, a la tapa y se parezca todo un poquito más. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer, esta pieza todavía está secando, no está seca, con lo cual vamos a apartarla un poquito. Y lo que vamos a hacer va a ser preparar nuestra pátina. Yo quiero que resalte, voy a empezar por la tapa. Yo lo que quiero en principio que resalte es el estarcido este de la textura. Veis que como lo he hecho al tono más o menos de los fondos, bueno, aquí sobre el sol rosado todavía se nota un poquito más, pero en la zona del beige, del fondo beige, bueno, pues estas de lejos pasan inadvertidas, con lo cual hay que aportarle un poquito de color para que se note bien. Entonces yo voy a trabajar con las pátinas de Decorfin. Podéis hacer vosotros una pátina con cera y óleo marrón, o cera y betún de Judea, decidís un poco. A mí me gusta especialmente por dos razones esta pátina. Tiene un color rojo, perdón, un poco color marrón, un poco rojizo, es más cálido que el tono que da el betún de Judea. El betún de Judea también es marrón, pero es un marrón más grisáceo. Voy a posar esto aquí porque mancha bastante y tarda en secar, entonces voy con las manos, si voy con las manos manchadas puedo manchar donde no quiero. Pues lo que os comento, tiene un tono rojizo, bueno, que a mí me gusta especialmente porque es más cálido que el del betún de Judea, pero podría serviros perfectamente el betún de Judea. Y he preparado la misma pátina en un color crema, en la misma que hemos utilizado el otro día en la lazada, bueno, por si quiero rebajar un poquito el tono en alguna zona. Yo en principio voy a rebajarla un poquito, pero muy poco, para aplicarla con un poco de tono en estas zonas. Luego al resto de la tapa, que le voy a aportar poca pátina, quizá lo aligere aún un poquito más. Bueno, vamos a mezclarla. Voy a echar un poquito de la clarita. La clara normalmente es más líquida que la marrón, del pigmento que lleva pesa menos. Y con otro pincel voy a echar el marrón. Voy a utilizar esa misma pincel para mezclar y así ya nos vale. Si lo veis aquí en el plato, hombre, sí que ha aclarado con respecto al marrón original, pero bueno, se sigue viendo una pátina todavía suficientemente oscura como para que nos haga resaltar estas piezas. Voy a preparar un poquito de papel para descargar. Voy a coger un pincel de pelo más suave. Podríais aplicarlo con el pincel de cerda, pero bueno, voy a aplicarlo con un pincel más suave.
voy a tener preparada un trapo en la mano, voy a tener una esponja por si necesito echar mano de ella y voy a tener una brocha de pelo duro por si la tengo que puntear, por si me tengo que ayudar de ello. Y vamos a aplicarla, lo primero, lo que os digo, encima de la textura. Pincelamos, nos metemos bien en las juntas. No creo que sea suficiente, por lo que estoy viendo creo que voy a tener que darle la pátina pura, pero bueno, vamos a probar. A más oscuro podemos ir siempre. Ahora paso suavemente, hago como una muñequilla con el trapo, me refiero a que no tenga arrugas, y paso suavemente por las zonas altas y difumino un poco, pues con una esponja, con el punteado del pincel o con el trapo, para sombrear un poquito esa pieza. Bueno, como esta pieza ya se veía un poquito más antes de decidirme a oscurecer, voy a hacer esta de aquí. Si veo que se nota suficiente, dejo este tono, y si no, le aporto un poquito más de color. Es muy importante ceñirse bien al dibujo, que quede bien pegadito en todas las juntas que hay entre lo que es la textura y el fondo. Como antes, preparo un trocito de trapo que no tenga arrugas, para que no me lleve más de lo que quiero, y vengo suave por encima. No, se va a notar, pero es que ahí se nota menos. Vengo quitando suavemente por encima, y ahora lo que voy a hacer es difuminar esos cantos. Lo bueno que tiene esta pátina también con respecto al betún de Judea es que tiene un tiempo de secado, es muy grasa y tarda más en secar, con lo cual nos permite muy bien hacer estos efectos de hacer que se pierda en el fondo, de difuminar. Bueno, estas piezas siempre hay que mirarlas un poco en la lejanía para ver si se ven suficientes. Creo que voy a cargar un poquito más la de arriba, me gusta más el efecto que da en esa. Igual he limpiado demasiado aquí. Lógicamente, como está sobre el rosa, no se nota tanto, pero sí que se puede notar, yo creo, un poquito más que lo que se está notando. Bueno. También si limpio un poquito menos, que es lo que estoy haciendo, pues también consigo ese efecto. Con la esponja también es conveniente siempre también cogerla que quede redondita, que no tenga aristas, para que no queden marcas rectas, que son las que más se ven, las que peor integran. ¿Veis que yo doy justo donde está el límite entre la pátina y la zona que no tiene pátina? Y lo que hago es trabajar eso, pues calcando más o menos, dependiendo de que quiera suavizar o marcar más la zona. Bueno, el sombreado de estas piezas está bien. Bueno, para mi gusto, lógicamente vosotros podéis decidir aclarar más o menos. Voy a limpiar un poquito más las zonas altas, ahora que ya he trabajado un poquito el fondo. Vale, y vuelvo, si tengo que retocar un poquito, a retocar. Bueno, va a ser suficiente, ya os digo que según lo vi en la primera actuación me parecía claro, pero no, va a ser suficiente. Y ahora voy a aclararlo una gotita más, para el resto de zonas donde voy a aplicar la pátina. Pero sí que es interesante aplicar a veces un poquito de pátina para intensificar zonas donde debería de haber sombra. Un poco lo que habíamos hecho, si recordáis, en la fuente amalvada que habíamos hecho con el papel de decoupage y el barniz craquelador. Por ejemplo, eso va a gusto vuestro. Voy a coger un pincel redondo para que se me meta bien en las zonas que yo quiero. Por ejemplo, esta zona de aquí, la flor viene por aquí y por aquí. Esto de aquí es fondo. Si yo quiero potenciar un poco esa zona, que la flor resalte más, bueno, pues con la pátina es relativamente sencillo. Doy unas pinceladas ahí suavecitas, bien estiradas. Realmente la pátina, esta en concreto, y la que hagáis con cera, si la hacéis ligerita también, es como una transparencia. Entonces,
Casi podéis hacer el efecto un poco de una pintura transparente. La sacáis un poco porque lógicamente ahí no podéis meteros con la esponja para definir mucho, la sacáis un poco hacia afuera y ahora sí que trabajamos un poco, lo que hacemos es que haga el efecto de una sombra. Veis que voy suavemente marcando, bueno, se nota un poquito más siempre con respecto al fondo, que al dar el esponjado nos pasamos un poquito a la flor, como tenemos cera, lo único que hacemos es limpiar un poquito la zona de la flor que no nos interesa que oscurezca, para que haya ese contraste. Bueno, no sé si apreciáis diferencia, yo es que soy muy amante de las pátinas y me parece que puede sacar mucho los trabajos, entonces bueno, sí que tiene que gustar. Hay gente, sin embargo, que le parece que ensucia los trabajos, eso es un gusto personal. Quiero decir, en este caso en concreto, estamos, digamos, un poco obligados a utilizarla en lo que son las texturas, por marcarlas, que podríamos hacerlo bien con la pátina como hemos hecho, o bien con un pincel seco de contraste, pero en estos fondos no es una necesidad. Os los estoy aplicando para que veáis que es una opción, y yo personalmente, si el trabajo es para mí, pues también soy más partidaria de usarlo. Y luego las zonas que son muy claras, que están muy anodinas, aquí hemos metido bastante mancha cuando hicimos la integración, pero hay zonas, bueno, pues que están muy claritas. Entonces no hace falta dárselo a toda la flor realmente le daría sombra a todo el fondo, pero no hace falta dárselo, se lo podemos dar solamente en alguna zona, y así vamos a notar diferencias entre unas zonas y otras. Veis que paso por encima de las letras, realmente lo que me queda es una transparencia, con lo cual las letras no me las como. Veis que son toques muy sutiles, es un poco quizá incluso lo que hemos hecho con las pinturas cuando estábamos integrando, lo que hacemos es potenciar un poquito más. Bueno, yo le echaría un poquito también aquí y ahí, y un poquito aquí debajo del cáliz de la rosa. Y ya os digo, la forma de difuminarla, la que prefiráis, esponja, trapo, brocha, dedo, a veces con el propio dedo eres capaz de conseguir mejor los efectos que queremos. Voy a dar una gotita también aquí, y aquí voy a hacérsela un poco más marcada, voy a meterme un poco sobre la hortensia. Como aquí he echado más cantidad de pátina, estoy manchando más la flor. Veis que me he metido bastante en la flor. Limpio ahora bien la flor y lo que voy a notar es ese contraste más marcado en esas zonas. Bueno, esta parte de aquí podríamos dejarla. Siempre tenemos que mirarla con un poco de lejanía, porque encima de ella no somos capaces de ver las sombras. Y nos vamos a esta parte de arriba por si necesita algo más. Un poquito aquí. En las sombras es importante que sea siempre un poquito más intensa, justo en este caso debajo de lo que sería la flor. Y que se vaya perdiendo según se va alejando de la flor. Si fuera el efecto de una sombra natural que nos provocara la luz, pues lógicamente es más intensa debajo de la pieza que da la sombra. Un poquito más. Bueno, la miro de lejos y decido si me gusta o no me gusta. En este caso tiene las flores concentradas aquí. Si la pieza fuera más central,
queda muy bonito el efecto de un esfumado exterior. Bien, dejaríamos esta pieza. Vamos a aplicar la pátina aquí. Voy a poner un papel para no manchar mucho la base y así que luego veáis bien el trabajo rematado. Bueno, podría utilizar la marrón pura, pero ya que tengo esta mezcla aquí, voy a utilizar esta misma mezcla que aquí sí que se va a notar. Como quiero que quede bastante cargada en el exterior, lo que voy a hacer es darla de fuera hacia adentro. Ya os digo que tarda en secar, con lo cual me da margen de maniobra. Voy a pasar bien todo el canto para que el canto se vea siempre oscuro. Bien, y ahora con la esponja, primero voy a pasar puramente el canto, para ir quitando el exceso que se ha creado al poner ahora la pátina en el exterior. Y con eso lo que estoy quitando es la acumulación, digamos. Me está absorbiendo la esponja la acumulación. Bien, vengo al papel y quito el exceso, porque si no tendría que cambiar de esponja, pero esta esponja que ya está hecha la pátina, nos interesa más siempre con una esponja nueva. Ahora vendría y pasaría justo por encima de donde está la pátina, ¿eh? Digamos, de donde yo la he colocado, voy a pasar justo por encima. Eso lo que me va a hacer es quitarme el rayado que yo le he dado con el pincel y queda más un efecto como esponjado. De momento lo que estamos haciendo es repartir la pátina. Y veis el efecto de esfumado que está haciendo en el exterior. Bueno, volvemos a limpiar la esponja. Quitamos bastante. Estas esponjas las tenemos que desechar una vez que las usemos, porque para limpiar necesitaríamos utilizar disolvente y se desharían. Y si las dejamos, endurecen, acaban endureciendo y no nos hace el efecto. Bueno, y ahora lo siguiente paso es pasar con la esponja prácticamente limpia o incluso con una esponja nueva, la junta entre la zona que veis que no tiene nada de pátina y la zona que tiene un poquito de pátina. Y eso lo que va a hacer es ir haciendo un paso progresivo de la pátina al fondo sin que sepamos muy bien dónde acaban y empiezan uno y otro. Es trabajar un poco esa junta. Vamos con la esponja dando golpecitos suaves, de manera que llega un punto en el que yo aquí he pasado de este color a la pátina y no puedo decir exactamente dónde está el corte. Lógicamente, donde hay más sitio tenemos más facilidad para hacerlo, pero bueno, se hace bien. Si accedemos mal con la esponja, siempre podemos hacerlo con una brocha de pelo duro. Voy a venirme a este lado, que es donde vais a comprobar lo que os digo del efecto. Sigo limpiando de vez en cuando la esponja, porque si voy con mucha cantidad de pátina en la esponja, llega un momento en el que no soy capaz de degradar. Bueno, veis un poco el efecto de esfumado que yo os decía, que también es muy interesante de utilizar cuando estamos trabajando una pieza central y lo que queremos es acompañarla de un poquito de sombra exterior. Bueno, voy a dar la vuelta a la esponja y con la esponja limpia acabo de rematar si veo alguna zona que tuviera demasiada pátina. De esa manera retiraríamos un poquito de pátina. Bueno, y lo mismo que os dije antes, miramos de lejos y comprobamos el efecto. Vale, perfecto, voy a darle un poquito con la misma esponja, ya veis que no la cargo tampoco más,
un poquito de gracia ahí. Limpio con la misma esponja el interior. Y tenemos nuestra caja preparada. Ahí. Mientras la coja por aquí, lo que le he aportado aquí con la esponja, eso sí que no se... Eso sí que no me hace marca porque no tiene apenas pátina. Bueno, ha secado totalmente nuestra pequeña asa. Y voy a proceder a colocarla. Seguramente tendré que modificar un poco el color cuando esté colocada, porque de manosearla seguramente la mancho, la estropee. Calculo aquí la mitad de la pieza. Tiene 25,4, o sea 12,7. La mitad 12,7. Sería más o menos aquí. Ya le he preparado los tornillitos que va a llevar. Tiene que ser un tornillo lógicamente fino para que no nos abra la madera. Tengo preparado ahí un berbiquí, pero creo que no va a ser necesario porque esto es chapacumen. Así que sencillamente voy a atornillar lo más derecho posible. Compruebo que no salga por la parte de abajo, por eso os digo que tiene que estar bien recta. Daos cuenta que estamos con una chapacumen que es 1 centímetro, no tenemos mucho margen, por eso el tornillo tiene que ser muy, o sea, el tirafondo tiene que ser finito para que no abra. Vale, perfecto, sí, es suficiente agarre y se ve poquito, que es lo que yo pretendo. Bueno, cojo la pintura que utilicé para pintarla y retoco. No le voy a dar ni imprimación siquiera a los tornillos, son muy poca cosa, no merece la pena, y además no van a tener mucho trote, puesto que yo voy a tirar siempre de la zona central, no de la zona de los tirafondos. Bueno, retoco, si hay que retocar algo es el momento. A darle un poquito también al interior del asa. Y tenemos todos los componentes de nuestra caja listos. Vendríamos aquí, ya os comenté que yo no voy a pegar esta pieza, pero podríais pegarla tranquilamente, ¿eh? Sí. Ahí, colocaríamos ahí. El otro día hicimos mucho hincapié en que tuviera bastante cera esta pieza. Yo la he brillado muy bien. La he vuelto a encerar y la he vuelto a brillar para que esto patine perfectamente en nuestra caja, ¿eh? Y que no sea problemática abrir y cerrar. Bien. Y aquí tenemos el resultado de nuestra caja para collares. Esta en concreto está diseñada para poner encima de un sinfonier, con lo que yo no la voy a colgar en pared, por eso puedo abrir desde aquí. Si fuerais a tenerla colgada, tendríais que ponerle 2 puntos de sujeción para que no se moviera cuando quisierais abrirla. Es útil con este movimiento hacia arriba porque va a estar posada. Yo, si no fuera el caso de estar posada, a lo mejor hubiera utilizado otro sistema de apertura que fuera más cómodo. Bueno, nuestra pieza está rematada. Todos estos laterales de aquí no llevan pátina en este caso, pero podrían llevarla si os gustara el efecto. Igual que los laterales, yo no he aplicado pátina porque me gusta mucho el efecto que ha quedado y el tono, y quiero que se distinga muy bien lo que es el
el frontal de los laterales, quiero decir, el diseño del frontal es lo que yo considero que tenía que ser más llamativo, pero si os gustara el efecto del envejecido, lo envejeceríais la envejeceríais toda ella. Bueno, espero que os haya gustado este trabajo y ahora vamos a decidir por fin el acabado. Como os comenté el otro día, al aplicarle la pátina al caldero sí que habíamos envejecido todo y había perdido un poquito el efecto del salpicado. Lo he brillado muy bien con el cepillo, no con este, con un cepillo que tengo de estas mismas características, que lo tengo para la pátina marrón. Lo he brillado bien, que me ha sacado bastante brillo, así que bueno, al final no me desagrada como está. Sí que pienso que le voy a aportar un poquito de blanco a pincel seco, eso sí, porque se ha perdido tanto el blanco, pero en vez de salpicar sencillamente voy a darle alguna mancha, sobre todo encima de las aplicaciones estas de pasta flexible, más que nada porque se vean un poquito más de lejos, pero bueno, al final el salpicado no me desagradó a la hora del brillado, pero si lo prefirierais más marcado, pues sencillamente volveríais a salpicar. Yo con que se note un poquito más la textura me vale. Es que al echarle la pátina los blancos se han amarronado y ha perdido esas claridades. Por eso es lo de volver a darle un punto de pincel seca. Eso no le ocurre, por ejemplo, al negro. Lógicamente el negro puede con el marrón del patinado, pero yo creo que con esto poquito de blanco que le he echado ahora ya ha recuperado un poco algo de la viveza, partiendo de que es una pieza lógicamente que tiene un acabado pues muy rústico y muy manchado y un poquito antiguo. Bueno, pues estos son nuestros proyectos para acabar este trimestre. Espero que os haya gustado. Vamos a colocarlos para que los podáis ver los dos. Espero que os hayan gustado y nos vemos el próximo trimestre con nuevos trabajos. Un saludo.